Bienvenidos una vez más. Su servidor Rogelio Medina le quiere dar la bienvenida a cada uno de ustedes a este curso de hermenéutica y homilética. En esta ocasión estaremos viendo aparentes contradicciones que algunos escépticos como ateos o gnósticos han querido introducir o hablar en contra de la palabra de nuestro Dios. Quiero que tratemos algunos, vamos a ver 7 realmente ejemplos, pero en esta ocasión solamente vamos a tratar uno. Uno que es sumamente importante, igual que todos los demás, y créame que hay demasiadas acusaciones en contra de la palabra de Dios. Y estas 7 no son todas las que existen, pero sí algunas que necesitamos enfatizar para poder presentar defensa de la palabra de nuestro Dios, al igual de nuestra fe. 1 Pedro 3 y versículo 15 nos ayuda a recordar esto, de hacerlo con una actitud mansa y humilde. Quiero que iniciemos entonces viendo este primer tema, en la cual vamos a iniciar con esta pregunta: ¿puede el hombre mirar a Dios? Piensen en eso. Antes de introducirnos, vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, nos inclinamos delante de usted en esta ocasión, dándole las infinitas gracias, Padre, por esta oportunidad que nos ha otorgado, rogándole, mi Dios, que sea con cada uno de nosotros, que ahora que vamos a meditar en su palabra, Señor, nos ayude, nos ilumine, nos dé la sabiduría y el tacto para así poder comprender este tema, reforzarlo en nuestros corazones y también, Padre, poder explicarlo a aquellos que demanden prueba de nuestra fe y también la evidencia de su bendita palabra siendo inspirada por usted, la verdad absoluta que existe. Padre, sé con nosotros. Te rogamos, Señor, que nos bendigas y que seas con nuestras necesidades. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Recuerde la pregunta: ¿puede el hombre mirar a Dios? Este tema es sumamente importante, sobre todo porque tiene que ver con la existencia de Dios. Muchos de los ateos han querido debatir este preciso tema y traen a lucir que la Biblia se contradice en algunos pasajes, los cuales vamos a estar considerando en esta ocasión, sobre el tema: ¿puede el hombre mirar a Dios? Quiero que analicemos esto. Vamos a leer algunos pasajes del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que encierran este tema: si el hombre ha visto a Dios. Y noten la contradicción que según estas personas quieren introducir sobre la palabra de nuestro Dios. ¿Puede el hombre mirar a Dios? Note lo que dice la palabra de Dios. Primeramente, Génesis 32 y versículo 30, en la versión Reina Valera dice: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Igualmente la Reina Valera dice lo siguiente: y habló Jehová a Moisés cara a cara, cuando habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Juan capítulo 1, el versículo 18. La Reina Valera nos presenta ahora esta información en el Nuevo Testamento. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Éxodo, capítulo 33, versículos 20 al 23. La Reina Valera también, leyendo ahora, nos dice esto. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano,
y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12, Nuevo Testamento. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Quiero que preste atención a estos textos que acabamos de leer del Antiguo y del Nuevo Testamento. Algunos afirman que vieron a Dios cara a cara, tanto Jacob como Moisés. Afirman haber, según, ¿verdad?, nos presenta la palabra de Dios, que ellos le vieron de cara a cara, rostro. Y luego vemos que Juan, al igual que el Antiguo Testamento, nos presenta de que nadie ha visto el rostro de Dios. Entonces la pregunta que viene a nuestra mente otra vez por los escépticos y por las personas que han querido traer este tema y decir que la Biblia se contradice. Tenemos que entonces analizarlo y pensar, ¿cómo podemos armonizar estos textos? ¿Cómo poder interpretarlos apropiadamente? ¿Será que realmente hay una contradicción en que Dios puede ser visto, pero a la misma vez no? Tenemos que analizar todo esto, amados, pensando en las diferentes palabras o sentidos que a veces se usan, tanto como caliente, como frío, como bueno y como malo. Muchas de las personas que critican la palabra de nuestro Dios descartan la posibilidad de algunos pasajes mencionados usando diferente lenguaje. Recuerden entonces la clase que vimos anterior. El lenguaje bíblico es sumamente importante, la cual usted y yo debemos de analizar y considerar, y ahí es donde va a ser la diferencia para entender estos temas. Por ejemplo, en Santiago capítulo 2 y versículo 5, el Nuevo Testamento nos registra que usa el término pobre y se refiere a la riqueza material, mientras que al término rico tiene que ver con el bienestar espiritual de una persona. Esto quiere decir que dice que la persona es pobre en espíritu, pero rico en lo material, y usa intercambiablemente, eres rico espiritualmente, pero pobre materialmente. El uso de palabras es importante entender en el lenguaje y en el contexto que se está usando. Otro ejemplo sería Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 15. Usa la palabra perfecto en diferentes sentidos. El apóstol Pablo, alcanzando la madurez espiritual, habla la palabra o usa perfección. Versículo 15. Todavía no había alcanzado la causa final o la meta. Todavía no ha llegado al premio, a lo que es la perfecta madurez. Al llegar a vencer del llamamiento celestial que es en Cristo Jesús. O sea, no tenía la victoria total. Del mismo modo, en un sentido, el hombre ha visto a Dios, pero en otro sentido no le ha visto. Piensen esto, Filipenses capítulo 3, versículos del 9 al 11. Note lo que el apóstol Pablo dice. Y en la parte del versículo 11 es donde vamos a enfatizar. Pero empezando del versículo 9 dice lo siguiente: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Note aquí ahora el énfasis de lo que está por finalizar el apóstol Pablo. Llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Quiere decir el apóstol Pablo, hablando de la victoria final, hablando del punto completo, dice: conozco a Dios, pero quiero llegar a conocerle tal como es. En esta ocasión, conocerle en su esencia. Entonces, vamos a considerar usando otro ejemplo para poder enfatizar este principio.
Cuando usted y yo leemos el Evangelio según Juan, vamos a encontrar en Juan capítulo 1, versículo 1, Juan empieza a hablar precisamente que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Note que al final declara era Dios. Esto nos ayuda a entender que ese verbo al que está hablando, dentro del contexto, está hablando de Jesucristo. ¿Cómo sabemos esto? Porque en el versículo 17 nos deja saber, y ese verbo se hizo carne y habitó entre vosotros. Piensen eso, el versículo 14, que el contexto encierra del verbo empezando, que es Dios, se manifestó al hombre. Regrese otra vez a ver lo que está diciendo la escritura. Dios se manifiesta al hombre. Al entender esto, entonces, más después, si usted agarra el contexto de el versículo del capítulo 1 de Juan, como vimos, uno de los pasajes que leímos fue el versículo 18 al principio, donde Juan mismo dice, nadie ha visto a Dios en ningún momento. Sin embargo, empezó diciendo que el verbo era Dios, el verbo se hizo carne y vimos. Note que cuando dice y vimos, quiere decir que se manifestó. Pero el versículo 18 va y nos declara que nadie ha visto a Dios. Vamos a hacer algunas observaciones aquí. ¿El verbo era Dios? Y tenemos que responder según el versículo 1, sí. Y si el verbo era Dios y el verbo es Jesús, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, ¿en qué sentido el hombre ha visto a Dios? Piensen eso. ¿En qué sentido el hombre ha visto a Dios? Ningún ser humano, amados, ha visto a Jesús de su manera, en su esencia espiritual. Es decir, como Él es, lo que el apóstol Pablo deja saber. Quiero llegar a conocerle en su forma espiritual. No lo hemos visto así. Ningún ser humano. Pero sí hubo una manifestación de Jesús, el Hijo de Dios, en la tierra. Y teniendo ese principio, teniendo eso en mente, entonces podemos comprender que el hombre, el ser humano, en el Antiguo Testamento ha visto a Dios en alguna forma de Dios. Recuerde que cuando el Señor Jesucristo, y leímos allá en Filipenses 3, de lo que el apóstol Pablo hablaba, pero si nos regresamos un capítulo anterior, en el capítulo 2, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo afirma esto sobre Cristo Jesús, que Él siendo en forma de Dios, preste atención ahí, se despojó. No es cosa de a qué aferrarse, no se aferró ahí, se despojó de eso, de su esencia en ese momento para tomar la forma de siervo, una manifestación de Dios para el ser humano. Tomando esa semejanza de hombre, Filipenses 2 del 6 al 7, la humanidad vio en la carne a la deidad de una manera que se habitó esa deidad aquí en la tierra. Por eso Juan habla que el verbo era Dios, porque lo es. Pero tomando la forma de siervo, ningún hombre ha visto a Dios en su esencia. Y es donde Moisés nos ayuda a entender que Dios le dijo a Moisés que ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Por eso es importante entender a qué se está refiriendo. Es importante comprender lo que está dejando saber Moisés bajo la inspiración divina. Entonces, notemos este pasaje en Jeremías 23, versículo 23 y 24. El Señor afirma, lejos o cercas, yo soy Dios. ¿Quién podrá esconderse de mi vista? Con mi presencia lleno el cielo y la tierra, yo, el Señor, lo afirmo. Quiere decir que usted y yo, dado que Dios es omnipresente, usted y yo no podemos ver a Dios en su gloria. No podemos ver a Dios en su esplendor completo, porque nuestros ojos físicos no pueden discernirlo.
no son capaces de verlo. Es una luz muy brillante que podríamos regresar a Hechos 9 cuando se aparece Jesús en el camino hacia Damasco al apóstol Pablo, en este caso Saulo de Tarso. Quedó ciego y dado que no lo vio en su esplendor, solo una manifestación. Y otra vez, si lo hubiera visto, lo hubiera consumido. Muy importante entender el principio. Entonces, hay que ver unas declaraciones que se hicieron, según vimos en el inicio, según nos registró Génesis 32:30 y también Éxodo 33, versículo 11, donde Moisés dice que habló cara a cara a él, que vio a Dios cara a cara, según Génesis 32, versículo 30. Gedeón también proclamó en Jueces 6, versículo 22, que había visto el ángel del Señor cara a cara. Y afirma que el Señor habló con Moisés cara a cara como un hombre habla con su amigo o con su compañero. ¿Qué quiere decir estas frases? ¿A qué se refieren estas frases? Tenemos que considerar, amados, que estas personas fueron testigas de esas manifestaciones de Dios y quedaron impresionados por aquella manifestación. Y podríamos considerar el contexto de Éxodo 33, del 18 al 23 en adelante. También tenemos que entender que cuando se usa la palabra cara o cara a cara, se utiliza en diferentes sentidos, según las escrituras nos afirman. Por ejemplo, en Éxodo 33, versículo 11, nos ayuda a entender que cara a cara, según el contexto, nos afirma algunos versículos después. Versículo 20, note que Éxodo 33, versículo 11, dice que habló cara a cara con Moisés, pero 9 versículos después, versículo 20, el contexto, Moisés mismo nos explica lo siguiente: no puedes ver mi rostro porque nadie me verá y vivirá. Interesante saber que hace unos versículos dentro del mismo contexto, Moisés afirma haber visto al Señor cara a cara y luego en unos versículos Dios le aclara: no me puedes ver porque no puedes vivir. Entonces esa frase cara a cara es la que tenemos que analizar. No es que Moisés está contradiciendo, no es que Moisés está mintiendo, no es que Moisés no comprendió, sino que es la manera que usted y yo vemos la frase cara a cara. Entonces, cuando dice que Dios conoce, según Éxodo 34, versículo 10, y habló con Moisés de cara a cara, Éxodo 33, versículo 11, la respuesta la vamos a encontrar, amados, en Números 12. Y es por eso que cuando se toma un tema de tal manera, tenemos que analizar todo lo que la Biblia dice sobre ese tema. En Números 12 vamos a encontrar a aquellos hermanos de Moisés, Aarón y Miriam, entrar en la escena, hablar, incluso cuestionar a Moisés de lo siguiente. Números 12, versículo 2 dice: ¿acaso el Señor ha hablado solo a través de Moisés? Esta es la pregunta. ¿No ha hablado también por medio de nosotros? ¿Quiere decir entonces que Dios se le apareció a Aarón y a Miriam? Note que si leemos el contexto, Números 12, versículos 6 al 8, la Reina Valera lee de la siguiente manera: y él les dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, en una visión, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Note aquí lo que sigue: cara a cara hablaré con él. ¿Qué significa esa frase, cara a cara? Ahorita lo voy a explicar. Dice: y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Quiero que se enfoque en la frase que sigue después, porque la Biblia es
su propio diccionario o se interpreta a sí misma. Moisés, bajo la alianza, nos deja saber que cara a cara habló con Moisés. ¿Y qué significa eso? Quiere decir que aclaró, que no usó figuras para hablar con él. El mismo texto en la Reina Valera contemporánea lee de la siguiente manera. Escúchenme bien. Cuando haya entre ustedes profeta del Señor, ¿no me apareceré a él en una visión y le hablaré en sueños? Pero con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, no lo hago así, sino con él no te hablo cara a cara, ¿cómo? Claramente y sin misterios. Él puede ver mi apariencia porque se atreven a hablar mal de mi siervo Moisés. Cuestiona a Aarón y a Miriam. Miró y observó el contraste. Dios habló a los profetas de Israel a través de visiones y sueños, según nos revela mismo el texto. Dios dice, cuando yo hable con el profeta mío, yo le voy a hablar en visiones y en sueños. Pero cuando yo hable con Moisés, hablo con palabras que no son oscuras, sino claramente. En otras palabras, Dios nunca mostró su rostro a Moisés. Éxodo 33, versículo 20. Cuando dice cara a cara, no quiere decir que está viendo a la persona cara a cara, de ojo a ojo, sino que pudo presenciar a Dios y su presencia. Un ejemplo de esto podríamos usar allá en Génesis capítulo 4 o Génesis capítulo 3, cuando Dios habla y hace la pregunta en el versículo 9. Génesis 3:9 le dice Dios a Adán, ¿dónde estás tú? Adán y Eva podían presenciar la presencia de Dios, pero no le podían ver. Sin embargo, se podría usar la misma terminología y decir que lo vieron cara a cara, porque lo oían de tal manera, sabían que estaba presente y podían hablar con esa claridad. Sin embargo, no le vieron ojo a ojo. Por eso la Escritura nos afirma que no lo puede ver el ser humano de tal manera. Entonces, muy importante comprender eso. Dios permitió a Moisés que pudiera ver la evidencia inconfundible de lo que es la presencia de Dios, su gloria, pero no completamente en su naturaleza de espíritu, en su totalidad. Muy importante reconocer entonces que cuando se habla cara a cara, según el texto, como hombre habla a su amigo, se tiene que entender lo que sigue. Dios habló cara a cara como uno habla con su compañero. La explicación, uno habla con su compañero, es la ilustración a través de Génesis 3, versículo 9, cuando Dios cuestiona a Adán y habla con Eva también, o con Caín, o incluso después en algunas manifestaciones que Dios habló al hombre a través de la zarza ardiendo a Moisés, pero no le pudo ver en toda su gloria. Y es donde tenemos que ver la diferencia entre lo que es hablar claramente o hablar directo. Quiere decir que Moisés gozaba de los privilegios que gozaba Adán y Eva en el jardín de Edén, donde Dios hablaba con él con aquella claridad. Pero los otros profetas, Moisés nos aclara muy con palabras simples, sencillas y entendibles, que Dios a ellos les hablaba por sueños o visiones. Entonces, muy importante, amados, cuando veamos estas preguntas, estas cuestiones que se nos lleguen a hacer, lleguemos a analizar el contexto de estas palabras. Lleguemos a analizar según la posible contradicción que nos presente. Usted no presente los textos, deje que ellos se lo presenten a usted. Muy importante, porque entonces ya de ahí usted va a saber cuál es el contexto que usted tiene que estudiar, discernir y analizar
para que así pueda entonces explicar con aquella sencillez. Amados, yo espero que esta pregunta haya sido contestada de una manera simple y sencilla. Y sí, hay que analizar varios pasajes en ocasiones para poder determinar la respuesta a este tema. Entonces, quiero que tengamos esto en mente mientras seguimos adelante, y en la próxima clase vamos a analizar otro posible aparente contradicción que tiene que ver otra vez de las preguntas o temas que salen a relucir y que algunos de nosotros en ocasiones como no sabemos contestar, pero por eso queremos capacitarle para que lo pueda hacer. Entonces, amados, hasta la próxima clase vamos a analizar una vez más otro tema de estas posibles contradicciones. Su servidor Rogelio Medina se despide de usted